Bien, aquí tenemos una de las prácticas que realizamos en el curso de Lightroom y vamos a utilizar la base de esta fotografía, que es esta de aquí, para aprender un poco sobre el histograma. El histograma que podemos hacer aparecer pulsando Control 0 o Comando 0 en Mac o pulsando aquí, mostrar histograma, es este pequeño gráfico que tenemos aquí arriba. Esta no es una herramienta necesaria, digamos, para todos los perfiles, pero sí que algunas personas, sobre todo las que vienen más del mundo de la fotografía, pueden considerarla indispensable. Vamos a hacer una explicación muy sencilla para que puedas entenderlo y bueno, si luego lo necesitas o quieres utilizarlo, pues ya sabrás que lo tienes aquí, lo puedes hacer aparecer con control 0. Aquí tenemos pues esta gráfica y está indicándonos cómo está de iluminada la imagen. A la derecha tenemos las zonas más iluminadas. Como puedes ver, no tenemos ningún blanco en esta imagen, no tenemos tonos en las partes más claras. Los tonos empezarían aquí, en las que son claras, en los medios tenemos pocos y cuando ya vamos pasando a las partes más oscuras, esta, por ejemplo, que quizás correspondería a la zona de los árboles, pues sí que tenemos más colores. Y bueno, este gráfico está dividido, aunque aquí en Lightroom CC de momento no se marca, está dividido en 5 partes. La parte de la derecha corresponde a los blancos. Si yo muevo los blancos va a afectar sobre todo a esta parte de aquí. Y los tonos que están en esta parte rápidamente se van a desplazar hacia la zona de blancos, que es la de la derecha del todo. Si yo bajo los blancos, los empujo fuera de esta zona. Lo mismo con los negros. Esta parte de aquí, más o menos, corresponde a los tonos oscuros, los tonos negros. Entonces, si yo doy intensidad a los negros, los estoy aclarando, los estoy empujando. Empujo los colores que tenemos más en las zonas oscuras, los estamos empujando hacia las zonas claras. O lo que es lo mismo, les estamos dando iluminación. Y al revés, si yo bajo los negros, bajo la iluminación de los negros, puedes ver que muy rápidamente estas zonas se desplazan hacia la izquierda, mientras que estas se desplazan de manera más lenta. Restablecemos. Luego tenemos otras dos partes, después de negros y blancos, que son esta parte de aquí, que correspondería a altas luces, y esta parte de aquí, que correspondería a sombras. Entonces, como puedes ver, cuando yo muevo el parámetro de sombras, las luces que más están moviéndose, los tonos, perdón, que más están moviéndose, que más se están desplazando hacia zonas más iluminadas, son estos de aquí. De la misma manera, si yo bajo, los tonos que más se desplazan son estos, pero en este caso más hacia zonas oscuras. Lo mismo con altas luces. Si yo muevo este parámetro, se van a mover mucho estos tonos que tenemos aquí en altas luces, que posiblemente corresponden al cielo. O podemos bajarlos de esta manera hacia tonos más oscuros. El histograma nos va a servir si queremos conseguir un perfil de iluminación equilibrado que empiece aquí y termine justo aquí, que no haya zonas sin color, aunque no es imprescindible. Hay mucha gente que pues quizás se obsesiona un poco con tener perfiles equilibrados que empiecen aquí, que terminen aquí, pero bueno, depende de cómo quieras el resultado de la foto. Quizás te interesa que no haya blancos o en otros casos que no haya negros. También tiene otra particularidad y es su finalidad didáctica. Al tener el histograma aquí abierto, puedes comprender que están realizando algunos efectos y otros. De esta manera podemos ver qué aplica el famoso contraste, la opción contraste, sobre las propiedades de nuestra imagen. Como puedes ver, estira los colores, los oscuros los lleva a muy oscuros, los claros los lleva a muy claros y la zona del medio queda cada vez con menos fuerza en la imagen. Por otro lado, también tenemos claridad, otra herramienta que explicamos en el curso y que nos da
un efecto de contraste diferente a la anterior opción de contraste. Como puedes ver, se contrasta la imagen porque los claros empiezan a tomar más fuerza, los oscuros empiezan a tomar más fuerza, pero no de manera tan radical como hacía contraste. No me estira hacia los extremos las propiedades de esta imagen. Es mucho más moderado. Por eso, quizás en la mayoría de ocasiones es más interesante jugar con la opción claridad que con la opción contraste. Y bueno, podemos continuar viendo cuál es el resultado de las diferentes opciones, de los diferentes parámetros que nos ofrece Lightroom como textura, por ejemplo, borrar neblina o viñeta. Al trabajar con el histograma tenemos la opción de hacer que nos muestre cuándo es que nos hemos excedido con nuestros ajustes, cuándo es que estamos perdiendo información en la fotografía. Si iluminamos demasiado la exposición, estos tonos empiezan a desplazarse hacia la derecha, hacia zonas más iluminadas. Llega un momento en el que se pierde información. Como puedes ver, este triángulo, por cierto, si no te aparecen los triángulos, debes hacer clic aquí, mostrar recorte en el histograma. El triángulo va a cambiar de color cuando hay píxeles que se están perdiendo, que sobrepasan virtualmente el blanco o alcanzan el blanco y ya está perdiéndose esa información. Esto pasa si nos pasamos con las iluminaciones o también si nos pasamos con las sombras. ¿Ves? Ya se ha puesto en azul. Los tonos azules ya hay algunos que han entrado dentro de la zona donde se pierde esa información, y si bajamos todavía más la exposición llega un momento en el que entra también el rojo, y si seguimos desplazando al final tenemos el triángulo en blanco, significa que ya han entrado los tres colores principales en la zona de pérdida de información. Por lo que si tenemos el histograma activado y tenemos estos triángulos mostrándose, debemos tener cuidado de que no se muestren estos triángulos con algún color. Además, para evitar la posibilidad de que estés trabajando y te descuides, ya hay colores que se han perdido y no lo has advertido porque no estás mirando el histograma, tenemos la opción también de mostrar estas pérdidas de color en la fotografía, haciendo clic aquí o haciendo clic en ambos triángulos. De esta manera, si yo subo la exposición, llega un momento en el que empieza a indicarse dónde es que estoy perdiendo información. Lo mismo al bajar la exposición. Y bueno, tenemos que activar la opción haciendo clic aquí. La pérdida de información puede darse por muchos casos. Hemos utilizado solo el parámetro de exposición, pero puede darse también quizás si aumentamos demasiado las altas luces. Bueno, en este caso quizás no, porque tenemos muy pocas, pero quizás con las sombras, si las bajáramos, aquí tenemos ya el triángulo activado, significa que estamos perdiendo información en la fotografía. También se muestra, aunque no lo parezca, aquí podemos ver algunas zonas azules que indica que se está perdiendo estos tonos azules, y también se puede producir este efecto con el parámetro blancos o el parámetro negros. Así que bueno, esta es una buena herramienta para indicarnos cuando quizás estamos excediéndonos con los ajustes en nuestra fotografía.